gran amigo, un gran economista, siempre lo convocamos en diversos temas. Hoy lo hemos traído como experto para analizar el proyecto de la reforma fiscal a Osvaldo. Hola Ariel, bien, gracias por la invitación. Sí, incluso cuando tú te quieres comprar un carrito, tú dices, tenemos que ahorrar para poder comprar el carro, porque ahorramos la mitad, pagamos el inicial, pagamos la mitad y financiamos la otra mitad. Y eso es algo que hace, Ariel, todo el vivo, cualquier persona adulta, incluso la juventud que empieza, tiene que empezar a manejar esos temas. Con las finanzas públicas es la misma estructura con algunas diferencias. Lo primero es las fuentes de ingresos. La fuente central de ingresos en las finanzas públicas son los impuestos. Y tú dices, no, pero mira, están las utilidades de las empresas públicas. No hay empresas públicas con utilidades. Está la venta del patrimonio público. Eso se vendió hace tiempo. Lo que se podía vender ya se vendió. Ya eso ya no es del Estado. Entonces lo que queda es los impuestos y los préstamos. Pero sucede lo mismo que estoy diciendo con los préstamos privados, sucede con los préstamos públicos. O sea, llega un momento que incluso bancos locales o bancos internacionales u organismos internacionales financieros le prestan al Estado Dominicano, le prestan dinero. Pero eso no es infinito y eso hay que pagarlo. Eso es lo que se llama deuda externa, pero hay una deuda interna también. De hecho, hay muchos mecanismos para contratar deuda interna para financiar el gasto del gobierno. Entonces, ¿qué pasa con el gasto del gobierno? Vamos a ver lo que dijo, por ejemplo, Bukele en El Salvador. Podemos tener cualquier idea sobre Bukele, pero Bukele me gusta mucho una frase que él dijo una vez, que dijo: cuando nadie se roba el dinero, siempre alcanza. Cuando nadie se lo roba, siempre alcanza. Y lo que ha hecho Milei en Argentina, que lo que ha hecho es restringir el gasto al ingreso, lo cual significa restringir el gasto público a lo que son los ingresos fiscales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué paga el gasto público? Todo. Porque muchas veces se dice, no, mira, hay varias subdivisiones que utilizan los funcionarios. Gasto corriente y gasto del capital. Muy bien, eso es una... gasto en los ministerios. El gasto en el Ministerio de Salud, el presupuesto para el Ministerio de Hacienda, el presupuesto, todas esas son divisiones que están muy bien también. Ahora, lo que quiero saber es cuánto se lleva la corrupción. Porque nadie lo ha dicho. Resulta que la corrupción no es gratuita. Cuando nosotros vemos los montantes, los valores que están asociados a la corrupción, estamos hablando de que hay personas en estos procesos que le pusieron nombres marítimos, ¿sí? Que si el pulpo, el calamar, pulpo, el calamar, que al final de cuentas no han terminado en nada, porque no hay un solo condenado por corrupción en la República Dominicana. La República Dominicana es el estado de la perfecta impunidad. Claro, aquí nosotros lo que tenemos son trucos de cámara. Nosotros tenemos mucho humo, mucho bulto y movimiento. Y tenemos, como decía una youtuber el otro día, tenemos los mismos personajes de que te hacen ¿cómo se llama? Un allanamiento, y hay un aparataje y muchos fusiles, y entonces viene el tipo y le ponen, como decía ella, le ponen un sombrerito, pues le ponen un casco y le ponen un chaleco antibala y lo llevan al trote en las escaleras del Palacio de Justicia, y cuando pasan los meses lo descargan. Eso ha sido, vale decir, no ha sido este gobierno, esto ha sido todos los gobiernos que hemos tenido en la época democrática de la República Dominicana. Nosotros somos el estado de la perfecta impunidad. Consecuentemente, según lo dice Bukele y según lo dice Milei, por eso el dinero nunca alcanza, porque tiene que pagar la corrupción, tiene que pagar el nepotismo. Nepotismo es, como dijo una vez un funcionario que no recuerdo hace un tiempito, que nombró a la familia completa con el mayor desparpajo, y él defendía diciendo que él tenía derecho a nombrar a toda su familia en esa institución porque él había llegado ahí.
tiene que pagar el nepotismo, tiene que pagar los sueldos y los salarios de todos los empleados públicos, empezando por la franja superior de los empleados públicos. Aquí hay empleados públicos que ganan más de $1 millón mensuales. Eso hay que buscar dinero para pagarlo. Hay que pagar encima de eso la pensión de los que ganaban salario de lujo y se quedaron con pensión de lujo, porque no solamente el sueldo que tú te ganaste como funcionario, sino que tú te enganchas para después que te saquen o después que cambie el gobierno, que ya no gobierne tu partido, pero tú sigues enganchado al presupuesto público. Pero encima de eso hay que pagar la ineficiencia. Aquí no hay ninguna institución que garantice que el valor social del gasto público se compadezca con ese gasto. Es decir, que si nosotros tenemos una carretera, una calle, un semáforo que costó $1 millón, que se gastó, se erogó $1 millón, realmente eso tenga ese valor de $1 millón, porque sabemos, y en eso consiste la corrupción, y todos lo sabemos en este país, que el valor de lo que se ejecutó es una fracción de lo que se pagó en impuestos por esa misma obra. Consecuentemente, no hay forma de que alcance, nunca va a alcanzar. De hecho, yo te decía que nosotros tenemos que hablar ya de una dictadura fiscal. ¿Dictadura fiscal? Una dictadura fiscal. Explícame Eso es bien sencillo. Eso es referente a la reforma. Claro, nosotros estamos en una dictadura fiscal. Nosotros no tenemos ninguna decisión en qué se gasta el dinero público. Es decir, a mí me gustaría tener una decisión para yo decir, mira, yo necesito una mejor policía nacional. Yo necesito una mejor salud pública. A mí me gustaría, cuando yo me siento mal, tengo un dolor, ir a un hospital público y no puedo ir. Y se me iba uno de los grandes elementos, componentes del gasto público, que es para el mantenimiento de la población haitiana en el país. Eso también cuesta dinero. El gasto de las parturientas, el gasto en salud de la población ilegal haitiana, el gasto en educación, todo esto hay que buscar dinero. Eso no lo pagan los haitianos, eso lo pagan los dominicanos, pero no todos los dominicanos. Porque como yo te he dicho en más de un programa, la franja superior de la sociedad dominicana es inmune al ataque fiscal. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo produzco refresco y el refresco cuesta, vamos a ponerle $50, un refresco, yo creo que cuesta menos, vamos a ponerle 25, y de esos 25 hay $5 en impuestos. Si me suben los impuestos, en vez de 5 yo voy a tener que pagar 15. ¿Tú sabes lo que va a suceder? ¿Qué se te ocurre que va a suceder? Coño. Que en vez de yo vender el refresco en $25, adivinen cuánto lo voy a vender. Lo vendo en 35. Sí. ¿Quién está pagando los impuestos? El consumidor final. Entonces, ¿qué pasa? Que también en esto hay el truco de cámara de que hay exenciones. En el sistema impositivo no hay excepciones. No hay exenciones. Al final de cuentas, los impuestos se trasladan en función de la capacidad de mercado de cada quien. Y los dueños de las fábricas son los dueños de los productos que se venden en el mercado, tienen poder de mercado, y lo único que van a hacer es que los impuestos que se le cargan a ellos, adivina qué van a hacer, lo van a trasladar a los productos, y eso lo que va a provocar es una inflación para que finalmente el consumidor final sea el que termine pagando el aumento impositivo. Me nace una pregunta ahí, Osvaldo. Usted tocó el tema de las parturientas haitianas, sí. Ese tema, que es una carga al Estado. No, una carga al Estado no, una carga a los contribuyentes dominicanos, una carga a la clase media dominicana, porque el Estado el Estado es un concepto un poco vago, un poco nebuloso. Entonces, lo que tenemos es que identificar de qué bolsillo es que sale el dinero. El dinero sale del bolsillo de la clase media dominicana. Exacto, entonces una carga a la clase media dominicana. Correcto, ¿verdad? ahora sí. ¿Verdad? Entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando si ese problema se radica en una reforma fiscal? ¿Cuánto se radica? Este problema de la parturienta haitiana, el gasto en eso, ¿cuánto se economizaría el Estado? Bueno, estamos hablando
estamos hablando de alrededor del 30% del presupuesto en salud y el 30 o el 40% del presupuesto en educación. El 30%. Mal contado, porque vuelvo y te digo, eso son contabilidades que quien tiene la responsabilidad de dimensionar esos fenómenos es precisamente el mismo gobierno, el que presenta, porque ahora tú ves que todo está bien calibrado. Un 0.32% en tal partida, un 0.14%. Yo quiero la misma precisión, pero en la categoría que yo estoy diciendo. Yo lo que quiero que me diga, mira, de corrupción en el presupuesto nacional se va el 30%. ¿Por qué yo no tengo esa cifra? Okay. ¿Cuánto se va en pensiones de funcionarios que están cobrando 500, 600 mil pesos mensuales y tuvieron a lo mejor 3, 4 años, 2 años en una función hace 15 años y todavía nosotros le estamos pagando 400, 500 mil pesos mensuales? O sea, ¿de qué manera va un presupuesto a aguantar eso? Entonces, a nosotros, por eso le estoy llamando dictadura fiscal. Dictadura porque a mí se me está obligando a pagar algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces utilizan la otra palabra peregrina, como si este país estuviera lleno de estúpidos, de modernización. ¿Dónde está la modernización? Yo una vez escribí un artículo que se llama Un McDonald's en Tamayo. ¿Y por qué yo lo titulé Un McDonald's en Tamayo? Porque la modernización, como nosotros la conocemos, implica un gasto casi conspicuo, sobre todo de la mayor parte de la población. Eso es lo que nosotros conocemos como desarrollo. Si nosotros salimos de Santo Domingo y nos vamos a cualquier pueblo, ¿de qué modernización está hablando? ¿A qué se refiere en el proyecto de reforma fiscal? ¿Qué quiere decir modernización? Cuando el otro día, no hace muchas semanas, hubo un colapso vial en la ciudad de Santo Domingo porque los semáforos se apagaron. ¿Cómo podemos hablar de modernización cuando a mí se me va la luz casi todos los días? Small business todos los días. ¿Cómo podemos hablar de modernización cuando la mitad de los semáforos no funcionan? ¿De qué modernización estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, un lenguaje ampuloso, un engañabobo. Al final de cuentas, vuelvo y te digo, se trata de una dictadura fiscal, de obligarnos a pagar lo que nosotros estamos en desacuerdo, porque hay algo, Ariel. O sea, la gente, o sea, por decirlo, nuestra alienación en la materia fiscal y sobre todo en la cuestión política es tal que nosotros hemos llegado a pensar que los impuestos es un regalo que la población le hace a los políticos. Y no es así. Yo no tengo por qué regalarle a nadie. O sea, yo te pago a ti un servicio, yo te pago un bien. Yo voy a un colmado y compro un refresco y le doy a ellos 50 pesos y ellos me dan un refresco. Es un acto de comercio. Y lo mismo sucede con los impuestos. Con la única diferencia que yo pago impuestos para recibir a cambio bienes y servicios públicos por el equivalente. Es decir, porque hay otros, han sido tímidos y me gusta pensar que fue por un artículo que yo escribí, no me acuerdo el título, pero yo hablaba sobre el tema, porque esto es crónica de una reforma fiscal anunciada. ¿Cómo va a ser? Claro, esto se veía venir, estaba clarísimo y dejaron pasar las elecciones y además tiraron encima un proyecto de reforma constitucional que todavía está en el aire, no se sabe de qué se trata. Y lo mismo tú lo acabas de decir, lo que han hecho es que han hecho exentas las MIPYMES y las pequeñas empresas en el anticipo. O sea, te tiran un par de disparates adelante para después darte con el mazo grande. Y realmente que yo he visto, realmente están grabando prácticamente todos los movimientos económicos, toda la actividad por todos los lados. Ahí no ha quedado santo con cabeza. Todo lo que tú hagas va a estar grabado, todo y todos, porque la idea ha sido incorporar todo, con aquello de que hay mucha evasión, han incorporado a todos los agentes y todos los movimientos. Por ejemplo, algo que la gente daba como garantizado, que era la cuestión de los $200, eso en la cuestión de las de la compra que eso está amarrado a una serie de acuerdos internacionales, ya le van a meter IVA.
¿Me entiendes? Entonces hay otra cosa, por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, lo que están planteando es bajar el valor exento a 5 millones de pesos, pero resulta que hoy, a nivel de mercado, si hay una revalorización, no, 5 millones de pesos es una pieza en un barrio marginal. Aquí cualquier apartamentico de una habitación en un barrio que no es premium te cuesta 8 o 9 millones de pesos. Entonces ya tú vas a tener que pagar. Tú vas a pagar sobre la diferencia entre esos 5 millones, entre los 9 millones y los 5 millones que están exentos. Encima de que le están subiendo a las bebidas alcohólicas, incorporaron las bebidas no alcohólicas. Y en fin, es una cuestión extensa que prácticamente incorpora todos los movimientos y a todas las personas en la economía. Quiero hacer esta pregunta. Le quitaron las detenciones a la ley de cine, al cine, Sí. al turismo, Las exenciones. ajá, y al espectáculo. Y otra cosa quiero preguntarle para que me la defina, Osvaldo. Entonces, ¿cómo esto afectaría o pondría bien a República Dominicana? ¿Cómo el dominicano va a percibir esto desde que esto se apruebe? Primero con la primera pregunta y luego con esta. Bueno, lo primero es que, vuelvo y te digo, el primer movimiento que va a hacer todo aquel afectado por la reforma que va a tratar de trasladar a precio lo que es el aumento en los impuestos. El que hace una película, si antes por los derechos cobraba 100, ahora va a cobrar 100 más los impuestos que le subieron. Falta ver si lo puede vender a ese precio. El que vende refresco le va a subir el impuesto. Los que son propietarios inmobiliarios y que alquilan, adivina qué van a hacer con la renta. Pues la van a aumentar en el montante. Todo el mundo va a trasladar hacia adelante el aumento en el impuesto. Lo que sucede es que en la medida en que tú vendes más caro, tú vendes menos. Entonces, ¿qué sucede? Se va a restringir el mercado, sobre todo a los elementos de consumo que son más imprescindibles. Eso es una pirámide en función de la urgencia del consumo que lo hace todo el mundo. O sea, yo tengo una familia joven, por decir, y nosotros tenemos un presupuesto, yo tengo 3 muchachitos jóvenes y tenemos 5,000 pesos mensuales para ir al cine. Adivina qué va a pasar con esos 5,000 pesos. No hay cine. No hay cine, ¿por qué? Porque todo está más caro, porque tengo que pagar más impuestos, porque antes yo tenía un picoteo por fuera y ahora me están reteniendo un 15, entonces ya no tengo los 5,000 pesos para ir al cine. Por eso yo te decía en otro programa que lo que se van a encargar los funcionarios ahora es decir que tú eres más feliz con menos dinero. Los que siempre son más felices con más dinero son los funcionarios. Porque una de las cosas que yo digo es, ¿cómo se compadece que un individuo te obliga a ti a pagar más dinero para él beber mejores vinos? Porque hay que ver cómo vive un funcionario. ¿Por qué? Yo te dije, antes de plantear un proyecto de reforma fiscal, había que plantear un proyecto serio de reforma al gasto público. Yo quiero saber en qué se gasta el dinero y empezar a sacar una tijera y empezar a recortar en el gasto público. Y ahí es como dice Bukele, tú te vas a dar cuenta que cuando se gasta lo necesario el dinero alcanza. Lo que pasa es que si lo manejas tú a tu conveniencia, no va a dar nunca. Yo perdí el número, pero van más de 20 reformas fiscales. ¿Más de 20? Claro, y van a venir más. Porque esto es solamente mientras el sistema se reacomoda y se traga estos aumentos, en un par de años estamos hablando, o no en un par de años, cuando venga la nueva reelección, vamos a estar hablando de la necesidad de ahora fue por la modernización, ahora va a venir el concepto de la profundización de la modernización, porque estamos ante un público que aparentemente es idiota. Esta realidad, entonces, según usted explica, Osvaldo, que va a golpear a la clase media baja, esto puede ocasionar marchas y cosas así. Pero obvio, la tiene que. O sea, yo creo que, y eso es una consigna práctica de política norteamericana, todo está bien hasta que toca tu bolsillo. Y eso pasa también con la cuestión de los buenistas o los progresistas. Los progresistas son buenísimos cuando es con los cuartos ajenos. ¿Sí? Todo el mundo quiere entrar al cielo, pero con los cuartos de otro.
Pero cuando te golpea tu bolsillo, es difícil. que es cuando golpea tu trabajo, ¿verdad? Cuando tú dices, bueno, lo que pasa es que ya yo no voy a poder ir de viaje. Bueno, es que ahora yo voy a tener que trabajar los sábados. Bueno, es que ahora yo voy a tener que buscarme otro empleo. Bueno, es que yo estaba cómodo ahora, pero tengo que buscar otra cosa. Ya te está golpeando a ti en lo personal, en tu parte de interés material. Obviamente tú vas a reaccionar. Y esto es demoledor, lo que se está planteando es demoledor. ¿Me entiendes? Entonces pero yo no visualizo que la gente simplemente se quede contemplativa diciendo, mira, no pasa nada. O sea, ahora un plátano cuesta 100 pesos, pero somos felices porque estamos en la modernidad. No, yo creo que la gente no va a aguantar un plátano a 100 pesos, ni va a ni un carro público a 100 pesos, ni un boleto de metro en 100 pesos. ¿Me entiendes? Porque la economía personal de cada quien no lo aguanta y eso va a provocar reacciones. Y de ahí va a venir entonces, porque quizás esto está hecho con esa inteligencia también, de decir, bueno, entonces vamos a empezar a hacer una reforma menos agresiva. Pero obviamente cuando el nombre de reforma es un eufemismo, lo que están buscando es más impuestos. Porque para quitar impuestos no hay que hablar con tanta gente. Para que el otro esté bien, para yo regalarte algo, yo no te tengo que convocar tanto, yo simplemente te lo mando y ya. Cuando yo te tengo que dar la vuelta, cuando yo te quiero quitar algo, ahí te tengo que enamorar, ahí te tengo que buscar la vuelta, ahí te tengo que decir un embuste, ahí te tengo que tirar algo bonito adelante, pero es porque te quiero quitar algo. Pero cuando yo quiero regalarte algo, yo simplemente te lo regalo y ya. ¿Por qué tanta vuelta con una reforma para la modernidad? Por favor, señor, vamos a ser un poquito más inteligentes. Sí. Osvaldo, muchas gracias. Acuérdate el concepto. Dictadura fiscal. Nosotros estamos bajo una dictadura fiscal. Gracias. De verdad que sí, Osvaldo. Usted sabe que este es un programa que le abre el espacio a todos. No coartamos la libre expresión y entendemos que usted es una persona que... Sería interesante que tú trajeras a algún ministro o a alguien del gobierno que explique cómo tú le dices que yo personalmente, cómo yo voy a estar mejor después de la reforma fiscal pagando más impuestos. No, vamos a hacer un debate. Voy a como un debate, usted en una parte y voy a citar cualquier funcionario o una persona pública del gobierno. Excelente. Ahí está el desafío de Osvaldo. Señor Osvaldo, muchas gracias, mi respeto siempre.